Buenos días y bienvenidos al tercer día del Sun World 2019. Hoy nos acompaña el panel Dinamización de los mercados de energía renovable en América Latina y el Caribe mediante fondos de inversión. Tenemos como moderadora a Ana Moreno, directora en DEF Centroamérica, encargada del tema de energía en GIZ Perú. Acompañada de los panelistas Hernán Tello, en representación del director ejecutivo del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, PNI-PA, Pedro Sánchez Cortés, docente asociado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de Fluidos de la Universidad Nacional de San Marcos, y la recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este panel. Gracias a los panelistas por acompañarme también. En esta ocasión voy a hacer un doble rol. Voy a ser moderadora y también presentadora. Vamos a organizar el panel de tal manera que cada uno de los colegas que me acompaña va a tener una exposición de su experiencia relacionada con la dinamización de los mercados rurales de acceso a energía renovable durante 10 minutos, y al finalizar la exposición de cada uno de ellos haremos un resumen y conclusiones del panel. Así que le doy la bienvenida al señor Hernán Tello Fernández, director de operaciones del Programa Nacional de Innovación y Pesca y Acuacultura, para que nos pueda contar un poco de qué se trata el programa y cómo contribuye a la dinamización de los mercados rurales. La presentación, por favor. ¿Pero puedo hacerlo desde allá o desde acá nomás? Aquí. Ok. Buenos días. Muchas gracias por la invitación al Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura. Vamos a hacer una presentación que involucra un poco conocer de qué trata el programa y qué resultados viene obteniendo a partir de un proceso de seleccionar proyectos en forma competitiva que tienen que ver con la innovación en la pesca y en la acuicultura, y como parte de la innovación, el uso de energías renovables. Bien, entonces, nuestro enfoque de intervención principalmente se proyecta el Estado peruano a partir de una alianza con el Banco Mundial y reconociendo sus grandes potencialidades en pesca y acuicultura, desarrolla este programa de innovación en pesca y acuicultura para constituir a la acuicultura principalmente y a la pesca un motor de crecimiento del país, básicamente pensando que debemos progresar de un modelo actual predominantemente extractivo hacia otro modelo de diversificación donde predomina el cultivo, ¿no? Ese cambio es significativo que debemos transitar en los próximos 10 o 15 años, y por eso el PNIPA se constituye un programa estratégico de intervención integral para la transformación del sector pesca y acuicultura. El mandato estratégico que tiene el programa es construir el Sistema Nacional de Innovación de la Pesca y Acuicultura con tres grandes objetivos. En primer lugar, acercarnos a la frontera tecnológica en pesca y acuicultura, fomentar empresas innovadoras para mejorar la competitividad y transformar la gobernanza en investigación, más desarrollo e innovación del sector pesca y acuicultura. Es decir, es un proceso integral donde no solamente tiene que ver innovar la pesca y la acuicultura, sino también la gobernanza de I+D+I. Es un programa porque está constituido por tres proyectos nacionales que fueron aprobados por el gobierno peruano conjuntamente con el Banco Mundial, y tenemos el Proyecto Nacional de Innovación en Pesca, que en los próximos 5 años, en esta primera fase, el gobierno peruano
Y el Banco Mundial determina una inversión de aproximadamente 109 millones de soles. El segundo proyecto nacional es de innovación en acuicultura, donde hay un presupuesto de inversión de 222 millones de soles. Y finalmente, el proyecto de mejoramiento de la gobernanza del sistema de innovación en pesca y acuicultura con una inversión de 59 millones. En total, el gobierno peruano y el Banco Mundial apuntan a una inversión de 120 millones de soles para ser ejecutados entre el 2017 al 2021, en 5 años, en una primera fase y posteriormente habrá una segunda y tercera fase según cómo se ha diseñado este programa entre el gobierno peruano, donde interviene principalmente el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un proceso complejo de intervención que involucra, digamos, intervenciones micro, meso y macro. La micro, la que estamos desarrollando con bastante intensidad, es el concurso de subproyectos, ¿no? Tenemos 2.000 subproyectos que lograr hasta el año 2021. Proyectos de innovación y que estamos en pleno proceso. En estos momentos tenemos ya adjudicados más de 650 subproyectos. Bueno, ¿y cómo está el uso de energías renovables en este proceso de innovación en pesca y agricultura? ¿Cómo está el uso de energías renovables en este caso para acuicultura? En primer lugar, hay una tendencia muy importante que nos provee la FAO, de que en 2030 más del 65% de los alimentos acuáticos vendrán de la acuicultura. Lo que hace 20 años el principal fuente han sido los mares y los ríos, ahora va a ser el cultivo, y lo está haciendo el cultivo a tasas de 2 dígitos en crecimiento, y en el año 2015 se produjo el quiebre donde la acuicultura superó a la pesca. El cultivo de organismos acuáticos demanda una gran cantidad de energía en toda su cadena de valor. En el Perú se está utilizando energía fotovoltaica por su facilidad de instalación en zonas aisladas donde se produce principalmente la acuicultura o se realiza la pesca continental. Hay tecnologías que son parte de esta revolución que se está dando en la acuicultura, donde el líder mundial es el continente asiático, principalmente liderado por China, donde sobresalen dos tecnologías, ¿no? Los de sistemas de circulación para acuicultura, el RAS, y la de Biofloc, ¿no? Que son, si bien es cierto, son eficientes en el uso del agua porque son estanques, son sistemas cerrados, son estanques circulares de 15, 20 metros de diámetro, donde el agua recircula, se reusa el agua, pero sin embargo requieren utilizar mucha energía para proveer el suficiente oxígeno y hacer que el agua también permanezca sin contaminantes. Pero eso es la situación en que está la acuicultura en cuanto a energía y bueno, para el uso de estas tecnologías, si bien es cierto en la acuicultura el principal costo, el costo más importante es la alimentación de los peces, pero en las tecnologías que utilizan RAS y Biofloc, ya el uso de energía se ha convertido en el segundo rubro de costos de mayor importancia, de tal manera que la energía, la demanda de energía principalmente no convencional en zonas aisladas es estratégica y de singular importancia. Hay casos mundiales donde el uso de la energía ya es una práctica, ¿no? No solamente para hacer orientada la acuicultura, sino se utiliza los grandes estanques también con energía solar para producir energía fotovoltaica que permita también abastecer a lugares aislados como la que se ha desarrollado en Estados Unidos. En cuanto a pesca, las energías renovables son un aliado para la pesca sostenible en zonas remotas. La pesca artesanal se practica con pequeñas embarcaciones. Se necesita para estas embarcaciones
uso nuevamente de herramientas muy sofisticadas como drones, como robots para identificar los cardúmenes de pesca, por dónde está la pesca, y eso en zonas aisladas también en alta mar requieren el uso de energía renovables, principalmente fotovoltaica, ¿no? Ahí tenemos claros ejemplos de uso de energía fotovoltaica para el proceso o la cadena de valor de la pesca, ¿no? En Perú se utiliza evidentemente rastreadores, ¿no? Que utilizan paneles solares de baja potencia, como la que se observa en Máncora, en Piura, para rastrear, es decir, ubicar los cuerpos de pescado. Proyecto de PENIPA 2017-2019 que han ganado y han sido adjudicados y están en plena ejecución, que se relaciona con el uso de la energía. En primer lugar, tenemos 25 proyectos de 650 aproximadamente, distribuidos en todas partes del Perú, tanto en la costa, sierra y selva, y en todas las regiones del país están los proyectos de PENIPA, y por cierto las que usa energía no renovable. Acá tenemos 3 casos de uso de energía renovable, por ejemplo, para el uso de refrigeración con adaptación tecnológica que se está desarrollando en la Universidad Tecnológica del Perú, la UTP. También hay otra de incremento de densidad de cultivo de trucha mediante el suministro de oxígenos con tecnología de microburbujas que utiliza un motor de un HP que puede ser alimentado con paneles solares, y el Instituto de Cultivos Tropicales que está utilizando el sistema RAS, ¿no? Es decir, el sistema, estos grandes saltos tecnológicos que están en el mundo se están incorporando también al país. De los 25 subproyectos, como ustedes ven, 14 son de pesca, 11 son de acuicultura, y las especies que más utilizan o tienen proyectos con energías renovables es la trucha en la sierra y el pacu y gamitana en Amazonía. Donde se puede observar mayor orientación para el uso de energías no renovables está en el eslabón de la cadena de valor que corresponde al cultivo, ¿no? Para el levante o engorde de las especies. Hay muchos actores que están participando, como podemos ver, están participando en proyectos con energías renovables, principalmente organizaciones de productores agropecuarios que están diversificando su actividad, pasándose a la acuicultura, y también empresas acuícolas, grandes empresas acuícolas que tenemos en el norte del país. La inversión que genera estos 25 millones alcanza a 2.6 millones de dólares, ¿no? 25 proyectos, es muy significativa la inversión en este caso. Hay otros casos de proyectos que estamos desarrollando en Madre de Dios, ¿no? Por ejemplo, acá hay un caso de uso de la tecnología BioFlow para el suministro de energía fotovoltaica para la producción intensiva de especies amazónicas de peces como el paco y la gamitana en Madre de Dios. Otro caso que tenemos es fortalecimiento de capacidades en manejo técnico productivo desde la etapa de siembra, donde se utiliza también equipos que permiten aereación o permiten la introducción de oxígeno disuelto, el enriquecimiento de oxígeno disuelto en los estanques, que el oxígeno disuelto juega un rol preponderante para el crecimiento o engorde de los peces, y por lo tanto requiere en determinadas épocas del año aereación, y a partir de eso usar energía eléctrica, porque también se utilizan pequeños motores de 0.5, un HP, que son los que mueven unas paletas u otros medios, pero que pueden también ser alimentados por energía fotovoltaica. Estos 2 casos que estamos indicando son casos que están en los 2 extremos del país, ¿no? Una en las regiones amazónicas con los Huampis, y el otro en Madre de Dios, que también son comunidades, en este caso, nativas.
En conclusiones, podemos decir que el PENIPA es un programa que cofinancia sus proyectos de innovación en pesca y agricultura, trabajando a nivel nacional con enfoque inclusivo, sostenible y orientado hacia la competitividad. El uso de energía alternativa, principalmente fotovoltaica, está presente en 25 subproyectos con inversión de 2.6 millones. Estos proyectos de innovación orientados a mejorar la productividad acuícola y pesquera, a su vez contribuyen con la mitigación y adaptación al cambio climático, tal como le explicó la ministra hace unos instantes. Los subproyectos son una muestra de que la actividad acuícola y pesquera pueden realizarse con energía limpia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos, por favor, al señor Pedro Sánchez a que nos comente un poco sobre la iniciativa del programa AEA implementado por el IICA en el Perú en cuanto a su contribución a la dinamización de los mercados de energía renovable rural. Buenos días, gracias Ana. Bueno, primero gracias por la invitación y bueno, espero compartir la experiencia que me tocó vivir entre el 2011 y el 2016 con la coordinación nacional del programa para la Alianza en Energía y Ambiente con la región andina. Bueno, primeramente un poco lo que es el panorama de Perú, ¿no? Perú tiene una densidad poblacional de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos una pobreza nacional de casi de 25.8%. La pobreza urbana está en el 21% y la rural está en el 60%. Casi todas las actividades que estamos haciendo están relacionadas en ciudad. Las leyes marcos, las leyes generales están hechas para la gran conexión a red. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta parte de aquí no es la gran conexión, sino es la conexión o el uso de tecnologías renovables en las zonas rurales. Tenemos una dispersión, tenemos 98.011 centros poblados, tenemos 61.405 centros poblados, el 62.65% vamos, 11 habitantes, ¿no? En cuanto a cobertura de electricidad, vemos los medios de comunicación y aparentemente estamos casi al 90%, 95% con electrificación rural, pero cuando caminamos por la zona, las personas que hacen proyectos en zonas rurales, vemos que a veces eso no es cierto o no se cumple. Y hay algunas estadísticas que nos dan, ¿no? Nosotros tenemos una cobertura eléctrica del 80%, tenemos un consumo per cápita de 112 kilovatios hora por habitante, tenemos una capacidad instalada de 7.9 o 7.900 megavatios, de los cuales la hidroeléctrica es el 41%, la termoeléctrica es el 69%, y bueno, los dos grandes rubros para nosotros son la termo y la hidro, en la actualidad tendiendo más a termo, ¿no? En cuanto a combustibles que utilizamos, básicamente en zonas rurales, 55.6%, leña 30.2%, bosta 4.2%, querosene, que es 3%, carbón y electricidad. Y en esto cabe recalcar que hay programas que están trabajando en nuestro país, pero cuando vamos a caminar y nos encontramos que hay duplicidad de propuestas o de proyectos, ¿no? En el caso de cocina específicamente, cuando trabajamos en la parte de Chumbivilcas, en la parte sur de Cusco, o la parte donde está el conflicto en estos instantes, encuentras hasta 3 cocinas. Una cocina de 3 piedras, una cocina mejorada y una cocina de gas. Cuando se les pregunta a las personas ¿por qué tienes 3 cocinas o cuál de ellas utilizas? Dices, no, la cocina mejorada vinieron un grupo y me dijeron que yo la instale acá en casa. No se adapta necesariamente a su uso. Estoy refiriendo exclusivamente a lo que nos ha tocado visitar a nosotros, conocer. No estoy hablando lo que no hemos visto, ¿no? Entonces, y cuando comentas, ¿y el de gas? No, porque viene el programa y nos dan el gas subvencionado, la tenemos casi gratis. Y preguntas, ¿y cuál usas? Utilizan los 3. Utilizan la de 3 piedras porque es barata, es fácil para hacer las comidas que se demoran 2 a 3 horas. Utilizan la cocina de gas para hacer la cosa rápida, para hacer el desayuno, para calentar la comida.
En cuanto al potencial en lo que es recursos renovables en el Perú, tenemos un potencial hidráulico bastante grande, ¿no? Tenemos 69.000 megavatios, de los que utilizamos casi una muy pequeña parte. Tenemos también energía eólica, tenemos la energía solar, lo puse sin determinar porque tenemos costa, sierra y selva, de aproximadamente 5.5 kilovatios hora metro cuadrado día. Es una energía, vamos a decir, muy noble, muy abundante, y donde no fallamos. Todos podemos hacer energías con energías renovables, casi con la certeza de que va a cumplir lo que estamos haciendo. Entonces es la que más estamos utilizando. La biomasa tampoco no la determinamos, no está terminada, no tenemos un estudio que nos determine cuánto tenemos en la actualidad. Bien, ¿qué fue el programa Alianza en Energía y Ambiente? El programa Alianza en Energía y Ambiente se ejecutó entre el 2011 y el 2016 y fue una propuesta del gobierno de Finlandia. Ellos realizaron el financiamiento. ¿Qué ha hecho en 5 años? Ha financiado 22 proyectos buscando soluciones energéticas en Perú, Colombia, Ecuador, bueno, los 5 países de la región andina. En el Perú específicamente, el que me toca ver y el que vamos a tratar de ver es qué tipo de soluciones se dieron, qué tipo de soluciones podemos tener y qué tipo podemos comercializar. Si bien es cierto que hablamos de acceso a lo que es energía, uno de los grandes inconvenientes es que en el sitio no existe. En el caso específicamente que estamos viendo, este es un proyecto que se realizó en Chumbivilcas y consistió básicamente en desarrollar viviendas bioclimatizadas, ¿no? Tuvo una duración de aproximadamente 2 años, se intervinieron aproximadamente 60 viviendas en Yusco, Quiñota, y el entorno de la energía de la casa, creo que tenemos una más adelante, no hay cómo se retrocede, ya. Cuando se intervinieron las casas son, vamos a decir, muy precarias. El dar confort a una vivienda no solamente es una construcción nueva, también es, vamos a decir, mejorar la calidad de la vivienda, porque la unión entre adobes, hay un agujero que no está relleno, no hay una ventana, es un agujero y eso es la ventana para ellos, no hay una puerta, es una cortina. Entonces se puede básicamente determinar que aproximadamente entre el 50% del calor que se puede ganar en una vivienda es solamente remodelándola, arreglándola, dándole, vamos a decir, una calidad en construcción. En el caso de la EA, lo que hizo es generar una propuesta desde cero, hacer una vivienda que se pueda construir casi con tecnología local, en la primera etapa se pensó eso, y que los pobladores del lugar aprendan la tecnología y construyan su vivienda. Lo que hacía el programa era darle los suministros. Entonces se realizaron organizaciones de varones, organizaciones de mujeres, y lo resaltante de esta propuesta fue que en esa zona casi no hay mano de obra. La mayor parte de personas sale a trabajar afuera. En la época de cosechas y en la época de siembra no hay mano de obra. En la época de fiestas del pueblo nadie trabaja. Y en la época de lluvia no hay movilidad. Entonces no es rentable para una empresa que vaya a hacer viviendas. Solamente se pudo realizar las viviendas con trabajos comunales. Entre ellos se organizaron las familias y comenzaron a hacer un trabajo compartido. Se reunían para construir, vamos a decir, mi casa, venían todos a trabajar. Después nos reuníamos para ir a la casa del vecino y así se pudo construir porque comenzaron desde cero. ¿Qué cosas tienen las viviendas? Las viviendas básicamente se ha hecho una pared doble en este caso para reducir las pérdidas de calor por transferencia. Entonces afuera puede estar haciendo frío y adentro está haciendo calor. En la parte del techo se han hecho tragaluces o agujeros por los cuales durante el día penetra la radiación solar para calentar el ambiente y durante la noche se cierran para mantener la temperatura de la vivienda. No hay agua caliente y la zona es muy fría.
Entonces se han incluido sistemas de agua caliente para que la gente lo utilice o que las personas puedan bañarse. Cabe recalcar que no hay una empresa que haga termas solares en la zona. Entonces, y en este sitio, durante la noche hay inversión térmica, o sea, se congela. Entonces también las termas convencionales tienen problemas y se revientan. Entonces se trabajaron con un tipo de termas que era básicamente un depósito, un almacén, que comenzaba a calentar durante el día y se calentaba, pero sí cumplía con su labor. Durante la ejecución de este proyecto nos encontramos con muchas sorpresas. La que ven al costado, la casa que se ve al costado, es una casa que no la hizo el programa EA, la hizo un programa de gobierno. Y cuando se coordinaba con ellos, ¿por qué hacer un baño afuera? ¿Por qué no integrarlo adentro? Nos dijeron que ellos solamente intervenían en la parte de afuera, más no en la parte de adentro. Entonces, miren, se estaba haciendo una construcción nueva con el baño afuera y la otra con baño adentro. No había coordinación. A ver. Pedro. ¿Un minuto? Ay, ya no tengo casi, no voy a tener que hablar el resto. Bien. Hicimos intervenciones en diversos lugares del país. No solo esta, la que he hablado, es solamente Chumbivilcas. Se trabajó en Huancayo, se hizo remodelación de viviendas, se trabajó en Cajamarca la propuesta del uso de biodigestores para cocina. Entonces se instalaron 60 biodigestores y habían 60 familias que lo utilizaban. La idea o la propuesta de esta es ¿por qué los biodigestores no prenden en el país? Si se tienen tecnología probada, funcionan y todo. Y básicamente es porque el problema es un problema social. Primero hay que trabajar con las personas para luego introducir la tecnología. Después se trabajaron una propuesta de industria con energías renovables. Sí, estas son las viviendas típicas. Permítame, Anita, por favor. Estos son invernaderos productivos que se hicieron en el Cusco. Tienen aproximadamente 250 metros cuadrados. Tienen una producción exclusivamente o rosas o fresas y su mercado está asegurado en el entorno del Cusco. Estos invernaderos producen más o menos el orden de $400 para la persona que lo utiliza solamente en venta de sus productos. Estos son los biodigestores en Cajamarca y estas son las cocinas que se implementaron. Son cocinas para el uso del biogás. Y esta es la industria que se hizo en Arequipa. Esta es una planta lechera para producción de quesos con energía solar. Entonces lo que hace la planta es la pasteurización de la leche durante el día. Y algunos otros programas que hicimos, Anita, tratamos de entrar a las zonas rurales con el suministro de productos. Sé que ya no tengo tiempo. Gracias, Anita. Gracias, Pedro, muy amable. Ok, como me toca hacer dos roles, entonces ahora yo voy a aprovechar las dos experiencias que han presentado para contarles un poco sobre la experiencia del proyecto ENDEF en la dinamización de los mercados rurales de energía renovables. ENDEF, la siguiente por favor. ENDEF es un proyecto global que se desarrolla en diferentes países alrededor del mundo y esta diversidad nos ha permitido brindar acceso a energía a 20 millones de personas a la fecha y también nos ha permitido recoger, como las experiencias que ustedes acaban de escuchar, muchas lecciones aprendidas y proponer algunas iniciativas, yo me atrevería a decir algo innovadoras. En este caso voy a hablarles de los fondos de inversión que el proyecto ENDEF ha creado en América Latina. Son fondos de inversión que buscan justamente, una vez que hemos comprobado, como lo han mencionado las dos experiencias anteriores, la utilidad de las tecnologías con energías renovables en el mundo rural, no solamente para asegurar el acceso a energía en las viviendas, sino también para asegurar el acceso a energía tanto para usos productivos como para instituciones sociales. Nos hemos dado cuenta que hacía falta un eslabón y es el hecho de que siempre llegamos a través de una ONG, a través de un proyecto de la cooperación internacional, a través de un proyecto que implementa una institución pública a las zonas rurales a ofertarles una tecnología. Desarrollamos con ellos los pilotos, demostramos la utilidad de la tecnología y nos vamos del lugar.
no generamos esa interacción oferta-demanda que es necesaria para que efectivamente el resto de la población rural se pueda beneficiar de esas tecnologías sin que exista un intermediario, llámese ONG, llámese institución pública, llámese institución de cooperación internacional. Nuestra propuesta es entonces iniciar conociendo los mercados rurales, haciendo estudios de mercado, buscando información especialmente de parte de la demanda de cuáles son sus necesidades y deseos energéticos, identificando del lado de la oferta qué tecnologías hay que cumplan con una serie de estándares y de características de calidad que nos aseguren que esa inversión que va a ser el poblador de la última milla en una tecnología realmente dé resultado. Y finalmente, con esa información, desarrollamos algunos esquemas financieros que nos permiten sobre todo incentivar a la oferta para que llegue a las poblaciones rurales. Vender un calentador solar de agua, en el caso del Perú en Arequipa, es bastante fácil, existe una oferta amplia, diversa, en donde además hay diversas gamas de calidad de la tecnología. Sin embargo, decirle a esos empresarios que están en la ciudad de Arequipa de manera cómoda vendiendo sus termas, esperando que los clientes lleguen a la tienda, que vayan a vender una terma en Chumbivilcas, es poco interesante para ellos. Entonces, tenemos que buscar mecanismos que los incentiven y es así como creamos los fondos. Uno de ellos es el Fondo de Acceso Sostenible a Energías Renovables Térmicas, el cual desarrollamos en Perú y lo implementó el IICA. Tenemos otro fondo similar en Bolivia que se llama Fondo de Acceso Sostenible a Energías Renovables Térmicas y Eficientes Energéticamente, FACERT-E, implementado por el IICA también. Y tenemos un tercer fondo que se llama FOCAEP, que está en Centroamérica, trabaja básicamente en Honduras, Guatemala y Nicaragua, fomentando también la dinamización de los mercados en estos tres países y lo ejecuta una institución costarricense denominada BUNCA. Los tres fondos lo que han tratado es justamente de incentivar a las poblaciones rurales para que accedan a tecnologías de energías renovables, no necesariamente únicamente fotovoltaica, que les ayuden a mejorar sus procesos productivos y su acceso a energía. Lo que hace el fondo básicamente es tratar de acercar a la oferta y a la demanda a través de incentivos financieros. En el caso de los fondos de Bolivia y de Perú, se trabajó con fondos concursables no reembolsables a los cuales podían acceder las empresas interesadas en dinamizar este tipo de tecnologías en el campo. El fondo estaba dirigido básicamente a pagar los costos hundidos que estas empresas deben asumir cuando no tienen todavía una demanda crítica en una zona rural y por ende no les es rentable ir a vender una terma y viajar 8 horas para entregarla, sino que justamente el subsidio o el incentivo que se les daba trata de cubrir estos costos. Es interesante que nuestra forma de trabajo para entregar estos incentivos a las empresas que decidieron participar y comercializar tecnologías de energía renovable en las zonas rurales del país se daban bajo un enfoque de financiamiento basado en resultados. Esto significa que las empresas debían demostrar la venta de las tecnologías antes de recibir sus incentivos y hacer una preinversión de la misma. Obviamente para desarrollar este tipo de mercados no solamente podemos trabajar en la sensibilización y en la información de la demanda de las existencias, abordando una de las barreras del desarrollo de mercado que es justamente la falta de información, ni tampoco solamente en incentivar, motivar a las empresas, mostrarles el gran potencial de mercado que existen en estas zonas rurales en donde hay nichos de mercado concentrados y que se pueden atender de manera fácil si efectivamente se logra desarrollar este mercado, sino que también debíamos trabajar a nivel de las políticas y los marcos normativos para que
pudiésemos asegurar que las empresas que se desarrollaban tenían condiciones blandas de intervención o, por ejemplo, para asegurar que las empresas que iban a entrar a esos mercados rurales realmente iban a ofertar tecnologías de calidad y certificadas. Son algunos de los partners que hemos tenido en el caso de Perú. Muchos de ellos en las diferentes convocatorias se han presentado. Interesante es que, al igual que en Perú y en los otros fondos que tenemos en América Latina, pues en un primer momento empezamos también trabajando con articuladores, ONGs, instituciones del Estado, que nos servían para llegar a la demanda y supuestamente ellos debían también articular con las empresas. Sin embargo, nuestro aprendizaje fue que trabajando directamente con las empresas podríamos disminuir el incentivo, porque obviamente la empresa lo tomaba como un incentivo que ingresaba a ser parte de su modelo tradicional de negocios, mientras que las otras instituciones pues tienen que tener todo un staff que promueva esto, y finalmente terminamos trabajando con muchas empresas en el Perú y con muchas cooperativas agrarias que se encargaban justamente de tomar los fondos y canalizarlos a sus diversos socios para mejorar, ya fuesen las condiciones en finca, por ejemplo, para el secado del café, o para mejorar sus condiciones de acceso a energía de la vivienda, que era parte también de lo que muchos compradores de sus productos les pedían al momento, por ejemplo, de participar en comercio justo o este tipo de iniciativas. Con el fondo en Perú, básicamente estos son los resultados del fondo en Perú. Logramos, por ejemplo, que 25.528 personas compraran cocinas mejoradas y hornos mejorados. Se instalaron 1.144 sistemas secadores solares de café. Se lograron instalar 611 termas o calentadores solares de agua. Sin embargo, paralelo a este fondo, tuvimos un fondo muy similar que logró dinamizar el mercado de termas solares en el Perú. Se lograron vender alrededor de 7.000 termas solares en las zonas rurales y sobre todo ampliar la oferta de estas tecnologías a los 24 departamentos del país. Cuando comenzamos a trabajar solamente teníamos termas solares en Arequipa. Es interesante obviamente también que es todo lo que promueve energías renovables, pues promueve además la disminución de gases de efecto invernadero, y que a partir de estas iniciativas, a pesar de la falsa creencia de que en la última milla y en el acceso rural están las personas pobres que no pueden invertir en tecnologías de energía renovable, hemos logrado apalancar de ellos casi 2 millones de euros en la compra de las tecnologías. La gente sí invierte dinero en comprar tecnologías de energía, sin embargo el dinero lo invierte en tecnologías ineficientes y contaminantes porque simplemente no conocen otras tecnologías. Entonces esta es una gran oportunidad. Muchísimas gracias. Tenemos 5 minutos, no sé si cada uno de ustedes quiere hacer tal vez una conclusión final. Sí. Por favor. Muchas gracias. Hemos visto cómo el uso de energías renovables tiene múltiples aplicaciones. En el caso de la pesca, por ejemplo, como ustedes saben, las poblaciones de peces en los mares o en los ríos está disminuyendo. Hay una intensa presión sobre algunas poblaciones y eso hace que el esfuerzo pesquero se incremente cada vez más para poder capturar igual o menor cantidad de pescado. Ese esfuerzo pesquero se compensa con un mayor uso de energía porque existe más necesidad de más tiempo de que los pescadores estén en alta mar o estén en los ríos, y eso requiere mayor cantidad de refrigeración o mayor cantidad de hielo, entre otras cosas, y eso hace que el uso de energía sea supremamente importante, porque antes se podían quedar un día para
pescar, pero ahora por esta disminución de las poblaciones pesqueras pueden estar 3, 4, 5 días y por lo tanto necesitan conservar el pescado que están pescando, ¿no? Entonces, ahí es donde la energía surte un efecto muy importante. Y el otro tema es, en el caso de la acuicultura, hay dos tecnologías que son revolucionarias, como les explicaba, el RAS y BioFloc, donde uno puede producir en forma muy intensiva. Estamos pasando de 2 kilogramos por metro cúbico a 40, 60 kilogramos de pescado por metro cúbico de agua. El salto es increíble y con uso de agua que se recircula, ¿no? Sin embargo, en este caso, para el uso de estas tecnologías es sumamente importante acceder a energía no renovable, principalmente la fotovoltaica, que es una energía en la cual existe alta confiabilidad y tiene, digamos, un mantenimiento mínimo, y donde las poblaciones que son generalmente aisladas, tienen la posibilidad de acceder a la energía y por lo tanto a ser mucho más competitivos utilizando tecnologías RAS y BioFloc. Gracias, Pedro. Gracias, Anita. Bien, yo básicamente me gustaría recalcar de que sí es posible tener industria rural. Nosotros tenemos vamos a decir, la idea de que en zonas rurales no es posible hacer una industria porque no tenemos energía eléctrica o no hay energías y no se pueden desarrollar. Entonces, es posible, por ejemplo, hacer secado. Se puede secar pescado, se puede secar carne, se puede hacer en la puna o en el fin del mundo utilizando energía solar. Se puede tener, vamos a decir, apoyo al turismo, teniendo ambientes adecuados, teniendo agua caliente, porque todas las personas que vienen de afuera normalmente lo que quieren es estar en una zona rural con acceso a teléfono o acceso a energía y con acceso a agua caliente. En el caso de la EA, se hizo básicamente para demostrar que sí era posible 2 plantas lecheras. Y cada una de las plantas lecheras costó el orden de los $17,000 y básicamente lo que hace es pasteurizar el agua. Pasteuriza el agua, estamos hablando en el Valle de los Volcanes, más o menos a 4.000 metros de altura, arriba de la mina de, ¿cómo se llama?, Orcopampa. Y es posible, funciona. La producción de queso que tenían ellos era alrededor del más o menos de 11 soles el kilo. Una vez procesado, pasteurizado, puesto una marca, envasado en vacío, pasaron a costar 17 soles al día siguiente. Y la compra, vamos a decir, la adquisición, lo hacía la mina con meses de anticipación. O sea, sí es posible tener industria rural en nuestras zonas rurales. Gracias, Anita. Sí, yo me atrevería también a decir en conclusión que sí es posible dinamizar los mercados rurales, es necesario identificar y probar las tecnologías de tal manera que éstas sean apropiadas, no solamente en el acceso a la energía a las viviendas, como generalmente se busca cuando se habla de acceso a energía en las zonas rurales, buscamos siempre promover la electrificación. Sin embargo, llevar un bombillo a la casa no es generar desarrollo en las comunidades, y es por eso que realmente buscar energizar el territorio a través de iniciativas que promuevan la industria en la zona rural o en otras áreas, porque obviamente el tema de pesca que hemos visto no está tan relacionado con lo rural. Pero sí creo que es importante hablar de energización rural y no solamente centrarnos en el tema de querer llevar luz a la casa, y las iniciativas que hemos presentado nos han demostrado que es factible incentivar a la oferta a llegar a los territorios, a mostrar tecnologías que pueden mejorar la productividad de las cadenas que existen allí,
y que es cuestión de articular entre los diferentes actores para que no solamente veamos al campo como algo que saca cosas, ¿no es cierto? Sacamos pescado, sacamos productos agrícolas, pero generalmente no pensamos en esta zona rural en cómo le llevamos tecnología, en cómo le llevamos la posibilidad de mejorar su producción y de realmente ser competitivos. Muchísimas gracias. Gracias, Anita. Con mucho gusto. Gracias.